Buen día, profesor. Bueno, el día de hoy les voy a explicar una reflexión acerca de lo que es la tarea de las tres comadres, ¿no? En lo que es la ética, la verdad y la libertad. Bueno, creo que después de haber analizado las seis escenificaciones de los grupos que se formaron, creo que hay algo que todos tienen en común. Bueno, en lo personal creo que ninguna de estas situaciones tiene una respuesta clara como tal. Por ejemplo, cuando uno, pues al leer por primera vez los casos, ¿no? Unos, pues fácilmente puede responder de que sí, en la situación en la que nos hemos puesto, debemos publicar las noticias o no debemos hacerlo. Es fácilmente decirlo. Pero cuando uno se pone en el lugar, pues, del periodista, ahí recién es cuando aparecen los miedos, las dudas y las responsabilidades que se pueden generar después de haber, pues, dado a conocer cierta información. Bueno, en mi opinión propia, o sea, yo creo que el periodismo no consiste únicamente en contar lo que nosotros sabemos, sino que también consiste en preguntarse constantemente cuál es la mejor forma para cada uno de nosotros de hacerlo, de dar a conocer información a la sociedad sin también dejar de respetar los derechos de las demás personas. Creo que esta es la parte más difícil de lo que con respecto a nuestra profesión, ¿no? Eh, He separado en tres distintas partes lo que es el análisis, ya que había analizado la ética, la verdad y la libertad en diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en el parte de la ética creo que en las situaciones que nos hemos puesto, descubrir que, por ejemplo, algún profesor universitario estaría detrás de cierto problema, eh, el conflicto en realidad aparece cuando es implicado, pues, este, una persona importante que ejerce un cargo mayor, ¿no? Aquí es donde nos preguntamos, ¿deberíamos publicar esa información? En lo personal, creo que sí, pero no por querer perjudicar a ninguna persona, o sea, ni por culpable ni por una persona que sea la víctima. No quisiera perjudicar a nadie, pero creo que el interés público está por encima de cualquier tipo de incomodidad propia. Bueno, si realmente existen pruebas que demuestran que cierta persona está cometiendo cierto delito, eh, creo que el hecho en realidad sí merece ser investigado. Y si corresponde ya continuar con la investigación, tal vez se pueda llegar a publicar. Sin embargo, también pienso que sería un grave error pues publicar una noticia únicamente porque ya tengo eh, simplemente un video o una pequeña prueba. Bueno, y también antes de hacerlo, como que intentaría verificar pues la información, no contrastar todo tipo de fuentes, consultar a diferentes ediciones, eh, y también le daría cierta oportunidad al profesor de que pueda dar su opinión y su versión de los hechos. Creo que eso es parte del debido respeto y el proceso que debe conllevar publicar una información y también cierto equilibrio informativo en dejar que ambas partes den sus versiones. También, bueno, entiendo perfectamente el miedo de los periodistas, ¿no? No es fácil saber que después tendrás que entrar a un salón y pues todos te estén mirando, existen también temor a las represalias, a una mala calificación o también incluso problemas propios, como ya hemos visto, ¿no? Ciertos periodistas tienen problemas con sus familias. Y precisamente ahí es donde entra la ética profesional. Si uno decide ser periodista, no puede permitir tampoco que el miedo y los intereses personales determinen ciertas acciones o ciertas decisiones que nosotros tomamos a lo largo de nuestra vida profesional. La ética también exige independencia y no significa que seamos insensibles. En realidad esto significa actuar con honestidad aunque la situación pues resulte lo más incómoda posible. Por eso creo que lo personal sí debería ser publicada esa información únicamente cuando ya está completamente contrastada, cuando ya se verificaron fuentes y ya se tienen las pruebas suficientes para poder hacer que esta información pueda salir a la luz.
Y bueno, ahora pasando al tema de la verdad, eh, para mí esto es un poco más complejo, por así decirlo, porque aquí no existe un posible caso de, en las significaciones no simplemente existían casos de corrupciones, sino también conflictos de intereses dentro del propio entorno comunicativo también. En ese caso, el jefe de redacción pues quiere abandonar las investigaciones de ciertas noticias porque están ligadas a personas que son cercanas a él. Esto ya representa otro problema ético que en realidad sí llega a ser muy serio y muy real muchas veces. Eh, bueno, tampoco creo que el periodista deba publicarlo inmediatamente, ciertas pruebas que obtenga, porque provienen de personas que inspiran confianza. No siempre tiene que ser así. La verdad periodística no solo se construye por personas que te inspiran esa cierta confianza, sino también por la contrastación y la verificación que nosotros realizamos. Eh, bueno, también igualmente tendría que verificar qué tan auténtico es esta información para confirmar también el contexto en el que fue grabado, suponiendo que tal vez fue no sé, una equivocación, una confusión, se malinterpretaron ciertas acciones. Existe también esa posibilidad de que lo que vemos no siempre es cierto. Es por eso que se tiene que investigar y contrastar toda esta información. Eh, bueno, también sabemos que genera esto desconfianza, ¿no? Porque si señalamos a una persona que, que no tiene nada que ver con el caso, o tal vez es una persona a la cual se le ha señalado como culpable, aunque no lo es, ya queda manchada lo que es su reputación, y se le van a dificultar ciertas cosas en el futuro. Por eso, una vez que toda la información ya esté corroborada, debería seguir adelante se debería seguir investigando lo más que se pueda. Y en ese caso, si ya el jefe de redacción, pues ya no quiere continuar con las investigaciones o decide detener el trabajo por intereses personales o familiares, esto afecta lo que es la independencia del propio medio que publica las noticias. Y también no está cumpliendo con el deber que tiene y la ciudadanía tampoco está recibiendo el total derecho de conocer lo que está pasando y lo que tenga relevancia pública. Bueno, ahora creo que en este tipo de situaciones lo que trataría de hacer es buscar, no lo sé, otros editores o otras organizaciones que revisen el caso también, eh, o también acudir a otros medios de comunicación en un caso en el que en el medio en el que yo pertenezco exista la censura. La verdad no se puede depender de si es un familiar o es una persona común, pero tampoco puede publicarse sin haberse contrastado todo, sin haberse investigado lo necesario. Creo que ese equilibrio es fundamental en lo que es la vida de un periodista, ¿no? Y ahora ya pasando al caso de la libertad, pues este último caso me hizo pensar un poco, porque aquí es donde más se vulneran los derechos que tienen las personas. Bueno, por un lado existe lo que es la prensa, la libertad de prensa, pero también existe el deber de informar. También está el derecho a lo que es la intimidad, la presunción de inocencia y también existe la posibilidad de que podamos causar daños irreparables, ¿no? Según la información que brindemos, ya sea verdadera o falsa, igual puede causar daños. Ahora, aquí es una pregunta que se realiza, ¿no? Y es que un periodista de verdad es libre de publicar lo que tiene en la mano. O sea, sí existe esa libertad sí existe, pero en realidad esa libertad nunca es absoluta. Por ejemplo, ser periodista no significa, como ya dijimos, publicar todo lo que tenemos, sino que también existen ciertos límites que se tienen. Pero, por ejemplo, poniéndonos en el caso, tenemos videos, pero no sabemos en esos videos
quiénes aparecen exactamente, ¿no? Quién ejerce eh, el chantaje, ¿no? En las situaciones en las cuales nos hemos puesto, en las escenificaciones, eh, o si las relaciones fueron consensuadas. Es decir, o sea, todavía no existen, existen aún demasiadas dudas en la información que nosotros recibimos. Bueno, creo que si un periodista publicara estos videos en esas condiciones, o sea, sin saber quiénes son los que aparecen o sin tener la cantidad de información necesaria, podría terminar siendo también hay personas que pueden terminar siendo señaladas como víctimas, ¿no? De una investigación incompleta. Ese es el riesgo al que nosotros podemos poner a las demás personas. También puede afectar a sus familiares, ¿no? Eh, o según el caso que ejerzan, las personas que viven rodeadas de él, dañando su reputación o tal vez no podrían pues, seguir con su vida diaria porque ya su imagen se vio manchada. Por eso creo que obviamente el periodista, su deber es investigar. Y si realmente existe, en ese caso, una red de chantaje, abuso de poder tal vez, entonces la noticia no debería solamente centrarse en mostrar videos íntimos ni en exponer la privacidad de las personas, sino que debería enfocarse más en el delito. eh, También explicar cómo es que funciona el mecanismo y presentar pruebas suficientes. En el caso, presentar pruebas suficientes para que la publicación de la noticia pues sea completamente justificada. Bueno, y como ya habíamos dejado pues una idea de que la libertad de expresión no significa hacer público lo que tenemos a la mano, lo que se sabe, sino que en sí significa ejercer libertad, pero también con responsabilidad. Ahora, opinando sobre esto, pues un periodista siempre debe preguntarse antes si la información aporta eh, algo al interés público o si simplemente está satisfaciendo el morbo de las personas. Porque quiera que no, actualmente lo que el público consume es morbo. Simplemente es morbo, la gente disfruta de eso y creo que es lo que más le llama la atención. Y bueno, esa diferencia cambia completamente la manera de informar, ¿no? Ya no estamos informando, sino satisfaciendo el morbo, pues prácticamente. Después de revisar estos casos, después de haber analizado, eh, cada quien obtiene su reflexión personal, ¿no? Creo que muchas veces pensamos que el periodismo consiste simplemente en buscar información y publicarla y ya, pero en realidad también implica tomar decisiones muy difíciles todos los días. Todos los días estamos expuestos a decidir, así sean casos muy difíciles. También un periodista tiene que constantemente decidir entre publicar o esperar, entre informar o callar ciertas cosas, o también entre proteger una fuente o proteger el derecho de los ciudadanos. Eh, Muchas veces se enfrentan estos problemas, ¿no? No existe tampoco una fórmula para resolver los dilemas éticos. Siempre van a estar ahí, no hay manera de que podamos librarnos de ellos. Cada caso también exige analizar el contexto en el que se encuentra, las pruebas también. No simplemente basta una imagen y ya, se tiene que analizar todo en general. También las consecuencias que puede causar y sobre todo también actuar con completa responsabilidad, ¿no? Si tuviera, bueno, que resumir esto, creo que sí debemos decir la verdad, pero pues una verdad que sea comprobada, ¿no? También debemos actuar con libertad, pero también con responsabilidad. Y sí debemos actuar éticamente, incluso cuando hacerlo, pues pueda traer consecuencias personales, ya sean graves. Como dije, pues es una opinión propia. Creo que nunca está de más actuar de manera ética. Bueno, porque al final también la credibilidad de un periodista pues no se construye en realidad por la cantidad de noticias que publica, ¿no? Sino que en realidad se construye por la confianza que la sociedad puede depositar en su trabajo.
Bueno, ese análisis me gustó hacerlo, es algo que nos puede poner a pensar y también nos obliga a ponernos en los zapatos de los periodistas y de qué es lo que viven cada día ellos en su labor. Espero que este video haya sido de su agrado y muchas gracias.